Bueno, bienvenida. Hoy estamos nuevamente con el podcast del Factor Grossman enmarcado dentro del 63 aniversario de Venevisión y tenemos como invitada a Milagro Zambrano. Milagro es periodista del canal, ha cubierto varias fuentes diferentes dentro del periodismo, pero vamos a dejar que sea ella que nos cuente, que nos relate y que nos lleve por su historia en Venevisión. Milagros, bienvenida a este espacio. Eres la segunda invitada. Y de una, ¿en qué año llegaste tú a Venevisión? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Contenta, feliz de estar con ustedes y en este podcast que está dentro del aniversario de los 63 años de Venevisión. Bueno, voy a tener que echar para atrás unos cuantos años para recordar eso. Fue justamente el 12 de febrero de 1996. Y lo recuerdo con tal claridad y fue como tan importante porque yo comienzo a trabajar un día en el que Venevisión tenía, como estaba acostumbrado a cubrir los grandes eventos, o como está acostumbrado, el 12 de febrero el Papa Juan Pablo II estaba en Venezuela en su segunda visita y ese día partía, ya era el encuentro con los jóvenes y partía. Entonces a mí me tocó, pues, dentro de prensa, salir, nadie me conocía, todo, o sea, yo estuve allá en el encuentro con los jóvenes, los técnicos, los camarógrafos, todo el mundo hablaba. Y yo regresé y bueno, me quedé, no regresé ni siquiera en la móvil del canal. Pero fue mi primera gran experiencia. ¿Y te dieron la indulgencia plenaria? Sí, la mantengo. Libre de pecado. ¿Por qué estudiaste periodismo? Bueno, porque, no sé, creo que es una pasión que además con los años se va como incrementando. Yo siempre creí que lo mío era estar pendiente, averiguar, hablar de la información. No ser chismosa, que se entienda bien, ¿no? Pero sí, me encantaba como que conocer lo que iba pasando. Yo dije, tengo cierta inclinación para esto. Estudiando, yo siempre decía, yo quiero trabajar en Venevisión. Pero fuiste corresponsal de Venevisión en el Táchira, ¿no? Claro, pero es que yo soy del Táchira, yo soy gocha. Y estudié en la Universidad de los Andes. Y cuando me gradué, pues vine a Venevisión con una ilusión enorme y dejé mi currículum. Y bueno, la suerte que cuando me llamaron yo no lo podía creer. Y como yo digo, yo vine con mi maleta llena de sueños y mis gallinas bajo del brazo. Bueno, tienes una gran trayectoria en Venevisión, has visto muchas cosas, has visto los momentos buenos, los grandes operativos, como tú los has mencionado, los momentos más oscuros. ¿Qué entrevista o qué situación dentro del ejercicio del periodismo en estos 20 y pico de años que tienes en la empresa te ha tocado más, te ha impresionado más, te ha hecho llorar? Wow, bueno, es como muchas preguntas en una, pero te cuento. Me ha tocado muchísimo cuando yo llegué a Caracas y me tocó, empezar de reportera de cualquier fuente al principio y las guardias los fines de semana había que ir a la morgue y tenías que esperar a la familia y entrevistarla y reseñar lo que pasaba. A mí llegar al punto de tener que preguntarle a un familiar que estaba, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Cuéntenos la historia. A mí eso me movía y yo siempre decía, cónchale, no quiero que llegue el fin de semana o no quiero que me corresponda la guardia de la morgue. Eso fue una de las cosas que a mí me llevó a abandonar el ejercicio ¿quién mejor que diario? tú puede entender que no es fácil? No es. Porque a mí me dicen, mira, móntate una moto y métete, no sé, a los operativos de profilaxia social, que lo hacíamos en cualquier parte. Ponte en la bombilla de Petare, te montabas tu chaleco, arrancabas en aquella moto, venían los tiros y era adrenalina y bueno, por supuesto, sustico y todo. Pero ahí no estabas bien, ¿sabes? Ahí estabas cuidando tu vida y tratando de protegerte y que el camarógrafo estuviese haciendo la imagen. Pero cuando te toca enfrentar una situación de dolor, ahí no tienes palabras porque te cuesta preguntarle a la gente, ¿sabes? A uno le corre sangre por las venas. Claro, Entonces, y dentro de Venevisión, más allá del ejercicio de la carrera fuera, como periodista, como reportera del canal, dentro de Venevisión, ¿cuál es el momento más alegre que has tenido en estos, ¿cuántos años es que tienes con nosotros? 28. 28 años. En estos 28 años han pasado muchas cosas. ¿Cuál es el que te ha hecho más feliz?
También es difícil, porque a mí los años de carrera me han dejado muchísimos momentos felices, muchísimos momentos de satisfacción. Y todos han tenido su... Cuando era reportera, cuando era corresponsal y me dicen, quédate en Caracas, que te queremos como reportera nacional, yo me sentía la más importante de todos y fue un momento feliz y fue un momento en el que yo sentí, bueno, fue el primer paso que daba y ascenso en la carrera, la muchacha del interior. Después, cuando estaba de reportera y me dicen, te vamos a dar un programa de opinión que se llama La Entrevista Estelar y que salía los sábados, yo no lo podía creer. Llegar a tener un programa de opinión en Venevisión era un sueño que no me había pasado jamás por la cabeza. Y en ese mismo año me dicen, y vas a también a hacer el ancla del Estelar. Entonces, wow. Entonces, esos eran momentos felices por logros. Pero también hay momentos felices cuando tú estás haciendo alguna denuncia o estás haciendo algo y sientes que se escuchó la voz y que la gente... Entonces, eso es otra satisfacción que tú dices, wow, bueno, es que no puede ser, se logró, sí me escuchó, yo no pensé que me fueran a escuchar. Es la satisfacción de lo que se trabaja en este medio. Ayer se lo dije a los muchachos de portada, oye, que tú digas algo ahorita, en este instante, y que eso llegue, que ese mensaje llegue y que se resuelva o que tengas una respuesta inmediata, eso no tiene palabras. Una bendición. Es una bendición. Es que uno dice, no puede ser porque te sientes tan útil, tan importante, tan... Valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Pero también tuviste una etapa oscura. Fuiste secuestrada por un grupo guerrillero cuando eras reportera. Sí, por el 10º Frente de la FARC. Estuve en el Bichada. Estuve en un cambuche, como llaman los secuestrados en Colombia, el sitio. Fueron unos días, una experiencia muy dura. 4 días por todos. O sea, 5 días desde el día que salí de mi casa y el día que volví. Pero el secuestro fueron 4. Fue una experiencia dura, una experiencia que además, bueno, me permitió ver más allá porque yo siempre como corresponsal en la frontera, a mí me tocaba entrevistar a los secuestrados, a los liberados, y esos eran tubazos. Se llevaron a fulano, buscaron a sutano, el empresario, no sé, cuando el caso de Richard Burton, ¿sabes? Siempre estabas detrás de conocer la historia del secuestrado, cómo había regresado, si era sano y salvo, si era en combate. No eras tú la historia. Pero no era yo. Y yo siempre decía, cónchale, a mí me gustaría entrevistar, ¿no? Un guerrillero de estos y preguntarle, pero ¿por qué ustedes hacen esto? Porque veía el dolor, además de la familia que lo padecía, que eso era como el de lo de la morgue. Cuando el secuestro es un delito atroz y destruye toda una familia y la gente está esperando una fe de vida. Entonces, cuando la gente aparecía, yo decía, cónchale, ¿por qué yo no le puedo preguntar a esta gente? ¿Y por eso fue que te secuestraron? No, me secuestraron porque, bueno, nada, me saqué la lotería, pues, con el secuestro. Yo cubría frontera, me fui a hacer un trabajo donde me habían dicho que iba a entrevistar a unos colombianos que querían ser venezolanos y iban a pedir anexión a territorio nacional. Y cubriendo frontera, pues eso se trataba de una información incluso hasta de seguridad de Estado. Y yo dije, nada, y voy a ir a hacer esto. Y me fui desde San Cristóbal, como 4 horas a Guasdolito. Guasdolito me dieron la cola en un helicóptero de la Fuerza Armada hasta otro puesto. En ese momento el Teatro de Operaciones estaba haciendo entregas que hacen frecuentemente a los puestos fronterizos. Y de ese puesto fronterizo tomé una lancha, crucé el río, no sé qué más y tal, y llegué a Puerto Carreño. Y en Puerto Carreño hice la entrevista y cuando estoy haciendo mi despedida, no consigo mi camarógrafo y mi asistente. Y se siente así un hombre, pasa y me dice, a ver, hermana, ¿por qué usted no me acompaña? Y cuando yo le digo, ay, no, yo estoy aquí, yo soy periodista. Y, sí, ellos están allá en el carro. Y a partir de ese momento nos montaron. Pero gracias a Dios que fueron solo 4 días. Fueron 4 días, fue el Frente 16 de la FARC, después me dijeron que era lo que estaba haciendo, que ellos querían decir que ellos no eran responsables de muchas cosas que los culpaban, de los secuestros, me permitieron grabar, pude hacer un programa desde allá. Ah, pero no fue tan mala la cosa. No, ya después, o sea, no fue fácil, es duro. Pero bueno. Pero bueno, nada, después... Pero eso es aprendizaje. Y una vivencia enorme. Y después, bueno, he echado el cuento un montón de veces de mi secuestro. Que afortunadamente resultó bien. Sé que has vuelvo y repito, estoy a punto de cometer errores. No, jefe, no se preocupe, yo entiendo. ¿Cuál es la fuente que más te gusta? Porque cubres la fuente militar, cubres la fuente religiosa. Son dos mundos totalmente diferentes, pero ¿cuál es la fuente que más te llena como profesional?
Ay, no, es que a mí me gusta, o sea, mis dos fuentes fijas fueron primero seguridad y defensa porque estaba en la frontera y cuando llego a Caracas me dicen, pues sigue cubriendo seguridad y defensa. Además, bueno, típico, yo me trasladé en el 2002, entonces, bueno, había cualquier cantidad de protestas y tal. Entonces, bueno, era perfecta que siguiera cubriendo eso, más los ejercicios militares. Y así que yo fui haciendo de todo y me encanta la adrenalina, que es que me tenga que montar un helicóptero y de pronto, mira, no se puede, no puede posar, hay un pantano, hay que lanzarse, bueno, se lanza. Muy O sea, diferente. claro, lo que pasa es que había condiciones, ahorita quizás ya no. Pero una fuente muy diferente a la Pero oscura. bueno, ibas, exacto, sí. Pero, y la disfrutaba y me encantaba y aprendí muchísimo y me parecía súper interesante. Y después, cuando ya era presentadora, el cardenal Baltasar Porras, su eminencia, pide una entrevista y me toca a mí hacérsela. Y él me dijo ese día, yo quiero que usted se comprometa que usted va a llevar la causa de José Gregorio Hernández, que ya estaba adelantada, se estaba hablando ya del milagro de la niña Yaxuri. Te comprometió al aire, pues. Y yo le dije, bueno, él y el padre Gerardino Barraquini se convirtieron en dos muy buenos amigos, además me han enseñado, me han hecho estudiar. Y ahora, mira, te puedo hablar de los siervos de Dios, de los venerables, de los beatos, de los santos. Le recordaste que tú tenías la indulgencia plenaria de Juan Pablo Claro, II. claro, sí. O sea, estamos en la que misma liga, le ¿no? dijiste. Y bueno, y me dijeron, ¿Alguna vez? que no sea pecadora. Y en el momento en que, ¿cuándo pasaste de reportera a presentadora del noticiero? ¿Fue un proceso de un día para otro? ¿Te lo fueron anunciando? ¿Te dijeron, mira, Milagros, a lo mejor ahí está vacante? ¿A quién sustituiste? Mira. ¿A quién le serruchaste el puesto? No. Yo creo que... En ese momento yo no me acuerdo qué fue lo que pasó, de verdad. Yo tengo muy mala memoria. Pero sé que fue así de un momento a otro. Hubo un movimiento allí. Yo disfrutaba mucho mi trabajo como reportera. Y yo me creo que yo todavía, mi credencial es reportera. Yo amo la calle, las carreras, el día a día. Pero hubo un momento en el que, bueno, la gente emigró, se fue, el canal, y yo creo que yo era de las pocas caras que quedaban de las viejas y de las conocidas. Entonces, me dijeron, queremos que narres noticias. Venga para acá, siéntese aquí. En el Estelar. Y yo le dije, perfecto, porque en el día sigo haciendo mi fuente. Y me dijeron, sí, hazlo. Y yo, ay, perfecto. A los pocos días... No pudiste más. Bueno, ya yo tenía, ¿sabes? En ese momento el noticiero era a las 11 de la noche, entonces yo me venía de las 9 de la mañana, después iba, me cambiaba, o a veces no me daba chance de cambiarme, sino que no te dieron camerino. Y bueno, yo creo que ya estaba, no. No te dieron camerino, no te trataron como me dijeron que era con esta... estrella. Con los jefes nuevos me iban a dar un camerino. Bueno, hay uno por ahí que anda pendiente. Anótame. Y entonces... Bueno, nada, de la noche a la mañana me dijeron, siéntate. Estaban probando el formato de dos mujeres en emisión y lo hice con Carolina Zulbarán, que ahora está en Univisión. Y luego, después de cierto tiempo, creo que a mí me iban a poner las maletas allá en la puerta de la casa porque yo salía, o sea, cuando mi esposo llegaba en la tarde, yo salía ya a 6:30 de la tarde, yo me venía al canal y llegaba a 1 más o menos de la mañana. Entonces era... Claro. Es difícil compensar eso. Es difícil. ¿Lo entendió? Es difícil. No, sí, él tuvo de verdad que aguante. No. Mira, la gente no se imagina de las cosas curiosas y de los datos esos que tiene el periodismo y del periodismo y la televisión. Es que la familia termina también tan involucrada en todo esto porque, cónchale, no tienen la culpa. No tienen la culpa de que uno tenga un trabajo que no tiene horario, que estás así en la época de protestas. Yo me acuerdo que yo decía, qué necesidad, ¿sabes? Bueno, llévate el chaleco, cuídate, responde el teléfono, ¿sabes? Cuando el tema de las baterías, que uno cambiaba las baterías, los cargadores, la preocupación, la hora, no hay hora, y la familia va viviendo todo, ¿sabes? Y cuando tienes una producción, pero es que eso le pasa lo mismo, no sabes a qué horas va a terminar. O sea, el mundo de la televisión es tan complejo que no solamente involucras al entorno de trabajo, sino al entorno familiar. Porque así es que esto y nos hace ver también las novelas y todo. Es que esto es una manera de vivir y los que estamos en este medio sabemos que es así y ha estoy sido 100% de acuerdo contigo que involucras a la familia y
Y cuando tú eres una persona pública, o sea, famosa, influencer dentro de todo, desde tu época, en los 28 años que tienes saliendo en pantalla por ahí, que hay que ver, tener 28 años saliendo en la pantalla de Venevisión, que es la primera cadena de televisión abierta de Venezuela, eres una persona reconocida, ¿te cambió la vida? ¿Te cambió la vida yo llegar creo a que un llegar a restaurante y Venevisión... decir, ay, esta es Milagro Zambrano? ¿Te cambió la vida? Sí, yo, hola. No, sí. Y las primeras veces, yo recuerdo una vez llegando yo, bueno, como corresponsal, tienes la facilidad que en el interior, y nosotros comenzamos, tú y yo comenzamos en una televisión sin redes sociales, que lo hemos hablado en algunas oportunidades. Yo comencé y era en blanco y negro. Imagínate tú, yo ya comencé a color, pero sin redes sociales. Y cuando estás en el interior y en San Cristóbal, pues o sea, todo el mundo te conocía. Pero cuando me trajeron a Caracas, yo sentía que había perdido como La fama. la fama, ¿no? Un buen día estoy comprándome una hamburguesa en un sitio ahí. Y el tipo, cuando yo estoy pagando, me dice, ¿me puedes dar un autógrafo? Milagro Zambrano. Eso... Yo no lo podía creer y lo recordaré y yo le dije, me tomé una foto y la tengo guardada. O sea, el hombre que me pidió el primer autógrafo en la vida. Y yo me sentí así, soy famosa. ¿Qué le recomiendas a esos muchachos? Las escuelas de periodismo han variado mucho desde que nosotros estudiamos y ahorita. Bueno, voy a decir que variamos mucho porque es otra época, otra dinámica, otros medios. ¿Qué le recomiendas a esa gente que tiene esa pasión por dentro de estudiar periodismo, de querer contar historias, de querer buscar la verdad, de querer ser parte o el transmisor de noticias a una sociedad? ¿Qué le recomiendas a esa muchacho que esté hoy por ahí diciendo que estudio, me gusta el periodismo, qué hago? Bueno, si les gusta el periodismo, yo digo, estudien periodismo. Mira, como decía Gabriel García Márquez, este es el mejor oficio del mundo. Aquí haces tantas cosas. Además, el periodismo es tan versátil. Puedes trabajar en televisión, en el área de televisión que quieras, noticias, producción, en relaciones públicas. Puedes trabajar en radio, puedes estar en la parte corporativa. O sea, mientras que tengas esas ganas y el periodismo por donde sea que te suene y te guste, hazlo porque es tan sabroso. El diarismo a mí me encanta. Ya estamos por terminar. El Cónchale, diarismo es tan fabuloso rápido, porque sí. no tienes trabajo para el día siguiente, sino que llegas ese mismo día y haces el trabajo No, y no te llevas trabajo pendiente para no, casa. y además el diarismo tiene algo. Que o llegaste al momento, está, porque no O es te que van a tubiaron. dispara otra vez para hacer la toma, o sea, no. Muérete otra vez tampoco. ¿En cuántos procesos electorales has participado? Operativos. Bueno, no los he contado, pero mi primer operativo fue en las elecciones presidenciales del 98. Ok. Y Bueno, de ahí para pare de adelante, contar ¿cuántos que van? Hay varios. que han sido muchísimos. Y es es muy sabroso hoy en día llegar y decir, ¿sabes? Qué rico haber podido vivir y tener la experiencia de trabajar. Lo hice como corresponsal, lo hice como reportera, lo he hecho como presentadora, en un operativo de la magnitud que es democracia. O sea, los operativos de Venevisión son operativos. Yo digo que esto es como el plan República del país. Contamos contigo para el 28 Que dice, de julio. sí, antes, durante y después. ¿Sabes? Así es. Tú sales de aquí a las 2, 3 de la mañana, a la hora, no sé, que se conocen los resultados. Hay resultados que se conocen antes, hay resultados que se conocen más temprano o después. Y tú sales y preguntas, ¿a qué horas mañana vamos a estar? Vamos, porque, ¿sabes? Y ya estás saliendo, esperando que mañana, y ese día no te vas a dormir, sino ves las reacciones. Porque esto es un vicio, esto es una pasión, y así es en todo. Y cuando estás en la parte internacional también quieres... Mira, Venevisión tiene un peso tan importante que yo digo que una de las mejores cosas, y que yo le agradezco a Venevisión entre tantas oportunidades que me ha dado, es que yo ya he podido por unos años cubrir la Asamblea Nacional de Naciones Unidas en Nueva York, cuando yo veía subir por aquí mandatarios, bajar, no sé qué más, todos los presidentes, todo el mundo, ¿no? Y corrías, aquí declara este presidente, aquí declara el otro, aquí declara el otro. Y bueno, yo iba a los que más o menos yo sabía, pues Colombia, porque ahorita Venezuela, Chávez y Uribe están en aquel rollo, entonces voy a entrevistar al presidente Uribe y corro y entrevisto al presidente de Ecuador, porque están en lo de la Alianza, y el de los Estados Unidos, y estás en esa corredera. Y cuando yo me paré con mi micrófono en una de las tantas reuniones, las grandes cadenas Sí. con su... ya llegó Venevisión. Mira, escuchar
en un salón de Naciones Unidas, que periodistas de otras partes del mundo, por un micrófono, Ujú. conocieran y como que te dieran el valor, eso no tiene precio. Así es. Y agradecemos que haya sido y que siga siendo una de nuestras anclas y de nuestros talentos periodísticos. Y hablaste de García Márquez. Y Gabriel García Márquez, en la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, una vez que él fue electo y dio su primera rueda de prensa, Gabriel García Márquez fue el que hizo la primera pregunta. qué Y la pregunta? primera pregunta le hizo la siguiente pregunta. Presidente Pérez, imagínese que estamos en diciembre de 1993. Usted está terminando su mandato. ¿Qué país entrega? No lo pudo entregar. Salió de la presidencia, pero la magia de Gabriel García Márquez tuvo, digamos, la fortuna de ser la primera persona que le preguntó eso a Carlos Andrés. Y eso está por ahí en las redes, debe estar en algún lugar. Además que Y la magia de la televisión, y salió por Venevisión, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, transmitiendo la verdad, las noticias, las pasiones, y contamos contigo. no, y ese, 28 años más pueden ser. Bueno, está así. Bueno, bienvenido a la televisión. Mira, pero en el marco de estos 63 años, yo tengo que romper un poquito el protocolo, porque en esos 63 años y en esa memoria histórica de Venevisión y en esos hechos, tú comenzaste una carrera aquí también hace unos cuantos añitos nada más. Pero No tengo también, miedo, hace 40. para cerrar Ajá, este ay, podcast, no me vas a preguntar nada, no. para ti, ¿cuál fue la noticia más importante siendo reportero? Hoy en día tienes un cargo, eres jefe, Mira, yo te voy a contar una super historia. jefe, y Te voy a ¿y tú contar esta recuerdas historia. todavía eso? Todos los días de mi vida. Hubo aquí un secuestro de un avión de Aeropostal. En esa época no transmitíamos 24 horas y me mandan a mí a La Guaira. Y me voy a La Guaira, cubrí el secuestro y nos llegamos a la oficina de Aeropostal. Ahí pasamos todo el día, recibíamos los pilotos que volaban, el avión estaba en Aruba o en Curazao, estacionado. Y la única manera de comunicarse con el piloto era cuando otros pilotos de la línea Aeropostal volaban hacia Maracaibo, hacia eso. Y ellos grababan la conversación y nos las ponían. Y en una de esas conversaciones, el piloto dice: no, fulanito, ¿cómo estás? No, vale, estoy desesperado. Este tipo nos roció con gasolina. Él no sabe, en aquella época, hace años, él no sabe que él no ha descubierto la pistola que tenemos nosotros los pilotos en la cabina. Y los pilotos le decían: no cometas una locura, fulano, no cometas una locura. Total que no pasó de eso nada y cae la noche. Pasan las 10, yo mando mi reporte, cerramos la transmisión y yo estoy sentado en las oficinas de Aeropostal allá en Aeropuerto Maiquetía y un telex, como a las 5 de la mañana, empieza a sonar y a transmitir. Y dice: eso es historia, porque los muchachos... Estoy en la oficina de mantenimiento de Aeropostal. Los comandos que llegaron hace como una hora van a entrar en el avión. Y yo leo eso y digo: pero bueno, ¿qué hago? No hay canal, no hay nada. Entonces lo empecé a grabar, como salían los textos para hacer mi nota al día siguiente. Y en eso llega el texto: la gente corre por la pista, hay gritos, se oyeron disparos. Y yo decía: pero bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo digo? Eso a mí me marcó el resto de mi vida, al igual que un caso que me hicieron seguir, que fue el del primer trasplante de hígado de una niñita, que le hicimos un seguimiento por todo. Cuando esa niñita llegó del trasplante de hígado, que la fuimos a recibir en Maiquetía, cuando llegó a la sala VIP, que yo estaba ahí, la niñita corrió y me abrazó. Y yo decía: esto no tiene precio. Eso no tiene precio, sin duda. Y eso es la ventaja de los que están frente a cámara y los que han sido reporteros y como tú, porque ya yo no lo ejerzo, tienen esa dicha de lograr esas gratificaciones. Te pueden pagar todo el dinero del mundo, sí, pero eso no tiene precio. Sí. Es que si uno pudiera explicar lo que se siente, pero no. Sígalo disfrutando, 28 años más,
Gracias por venir. Ella Ya tiene la también su televisión. propio podcast, así que me hace promoción a este. No, sí, y te Ok. voy a invitar porque vamos a hablar de esas aventuras periodísticas que como esto fue... Pero me pones en tus redes para que esos cientos y Claro, pico mil claro, seguidores no. me hagan publicidad. Mira, Gracias, Milagros. explotar la publicidad. Gracias No, por aceptar la muchísimas invitación, gracias. por compartir, por ser parte de este proyecto que lleva 63 años al aire y esperamos que sigas con nosotros mucho tiempo más. No, y gracias a ti por invitarme a este podcast de 63 años, donde, bueno, podemos recordar, quienes tenemos aquí, bueno, muchísimo tiempo, lo que han sido esos momentos tanto de alegría como de tristeza, esa marcha de Venevisión que cuando la escuchábamos con cualquier información también nos mueve y nos sigue moviendo. Así es. El segundo himno nacional. Gracias, Milagros. A ti. Nos vemos. Chao.